Sean bienvenidos a un nuevo programa de la hora del aula de la experiencia. Ya saben, esta ventana que dispone Huelva Televisión para todos los alumnos del aula de la experiencia. En el día de hoy vamos a contar con el profesor Juan Campos y vamos a hablar de un tema tan interesante como la ingeniería romana en la provincia de Huelva. Hola, vamos a dar comienzo a un nuevo tema de la hora del aula de la experiencia. En esta ocasión es un tema que forma parte de la asignatura de Arqueología Romana del territorio onubense y yo les voy a hablar hoy de Onova Estuaria y la ciudad de Huelva en época romana. Ante todo es para mí un placer estar de nuevo con los alumnos del aula de la experiencia, aunque sea en este modo telemática al que tampoco estamos acostumbrados, pero que ya nos vamos haciendo a ello. El tema lo voy a reducir con respecto a lo que habitualmente damos en los cursos reglados, prácticamente casi a la mitad, pero por contra va a estar totalmente refrescado. Es decir, van a tener ustedes las últimas novedades que estamos llevando a cabo en la investigación que estamos realizando sobre, como dice el tema, la ciudad de Huelva en época romana, especialmente en su puerto. Antes de adentrarnos de lleno en el tema que nos ocupa, el de la ciudad romana, es preciso recordarle, aunque supongo que la mayoría de ustedes, si no todos lo conocen, el origen de Huelva se remonta a época mucho más atrás, a la noche de los tiempos casi, incluso en el territorio que la circunda, no ya lo que es la propia ciudad de Huelva, sino el territorio que la rodea, está cargado de una serie de yacimientos arqueológicos, del que el más significativo, el más importante es el del Plan Parcial 8, el que se conoce como la Orden Seminario, donde han aparecido una serie de estructuras espectaculares, entre ellas este conjunto de ídolos que tienen ustedes en pantalla. Como digo, no es el único yacimiento, hay más, pero este es el más significativo. Y serán estos pobladores los que, junto con otros que vienen de otros lugares, formarán varios milenios después lo que es la ciudad de Huelva. Hay que esperar ya hasta más o menos el año 1000, por decir una fecha que todos entendamos, para tener ya lo que es la fundación de la ciudad de Huelva, propiamente dicha. En principio la ciudad se funda en las alturas, en lo que conocemos como los cabezos, y poco a poco se irá desparramando, se irá extendiendo hacia las zonas bajas a medida que las marismas se van continentalizando y que digamos que la línea de mar, la línea de lo que es la ría, se va retirando. Es en este momento cuando tenemos lo que conocemos como la época tartésica, primero bronce final, después la época tartésica, la época turdetana y la época púnica antes de llegar a la época romana. Esta época es bien conocida y tenemos algunos elementos muy importantes, como por ejemplo el conocido muro de San Pedro o todas las estructuras de los siglos VI, V que tenemos en la zona baja de la ciudad, en la calle Puerto. Seguramente se preguntarán ustedes si esta zona no se estaba inundada en ese momento. Ya estaba continentalizada, pero es cierto que continuamente estaría sometida a la crecida de las aguas. ¿Y por qué se colocan aquí? Pues bueno, tienen ustedes que introducir en el discurso un razonamiento de tipo económico, que es la necesidad imperiosa de controlar el puerto, de acercarse al puerto, es decir, el lugar hacia donde las naves arriban, bien en medio de la ría, o a donde atracan ya las estructuras portuarias que se van construyendo. De esta época, como ustedes conocen, son significativos los hallazgos que tenemos, por ejemplo, de los bronces de la ría de Huelva, las primeras evidencias de escritura sobre cerámica protohistórica, absolutamente conocida la necrópolis principesca de las joyas, sobre lo que obviamente no podemos detenernos, puesto que no es el tema que nos ocupa, y sin olvidar el conjunto de cerámica griega, que es el más importante de todo el Mediterráneo fuera de Grecia. Pero como les decía, vamos a hablar de Huelva en época romana.
Cuando los ejércitos romanos llegan al territorio onubense, vienen naturalmente buscando las minas, que es lo que les interesa, y como es natural y habida cuenta de lo que les he dicho muy rápidamente antes, no se encuentran con un territorio despoblado, ni mucho menos, ni bajo en rendimientos económicos. Bien al contrario, lo que se encuentran es un territorio ocupado ya por una serie de núcleos de ciudades, ya podemos hablar propiamente de ciudades muy bien estructuradas, que controlan todos los excedentes, controla todo el reparto de las mercancías, y que está muy caracterizada por lo que es el fósil guía de la metalurgia, la metalurgia es el sentido de ser de la historia de Huelva desde tiempos más remotos hasta hace muy pocos años, en que las minas cayeron, en desuso, aunque hoy se vuelven a recuperar en algunos de sus sectores. Y será dentro de este conjunto, como están ustedes viendo, tengo marcado en rojo lo que son las ciudades preexistentes previos a la llegada del romano, que incluso funda una en el norte, pero sobre todo, como les digo, lo que hace es poner en valor los cotos mineros, el de Tarsi, el de Río Tinto y el de Arnalcoya. Pero Huelva se erige en el lugar más importante a ser el puerto atlántico hacia donde drenan todos esos minerales por un lado y los productos agrícolas por otro, de esto hablaremos después, y de aquí son exportados hacia otros lugares del imperio, incluida la propia Roma. Para conocer la historia de Huelva en época romana tenemos una serie de fuentes que no son estrictamente arqueológicas. Me estoy refiriendo a las fuentes literarias, las fuentes grecolatinas de los autores griegos y romanos, que tienen ustedes en pantalla, desde el más antiguo, Artemidoro, de fines del siglo II a.C., que aunque es el autor más antiguo, es el descubrimiento más reciente, gracias al papiro de Artemidoro, que es una larga historia a la que la Universidad de Huelva está algo vinculada, pero que tampoco es el momento de detenerme en ello. A partir de ahí tienen ustedes una serie de autores como Posidonio de Apamea o Estrabón, que recoge a este último, Plutarco, Pomponio Mela, y muy interesantes los tres últimos, Plinio, Ptolomeo y Marciano de Heraclea, ya muy tardío, que recogen la ciudad de Huelva con el apelativo de Ónova Aestuaria, es decir, una ciudad entre ríos, que es lo que realmente es. Existen también lo que se llaman los itinerarios, para que nos entendamos, sería una especie de mapas de carretera, son unas caminerías donde se marcan todas las estaciones y todas las ciudades, y entre ellas pues aparece Ónova, tanto en el itinerario de Antonino, el que conocemos como Aostio Fluminis Ana Emerita Usque, es decir, desde la desembocadura del Guadiana hasta Emérita, pasando por Itálica y por Hispali, y también lo tenemos en uno mucho más tardío, que es en la tábula peutingeriana, que es el anónimo de Rávena. También contamos con alguna epigrafía, aunque desgraciadamente Huelva tiene muy poca porque se ha ido perdiendo, pero conocemos a través de la historiografía alguna de ellas, aunque no fue transcrita y no sabemos qué decía. Sin embargo, sí hay algunas que se conservan, como estos dos primeros epígrafes funerarios que tienen ustedes en la pantalla de la izquierda, una dedicada a Tetis, una Liberta, y abajo la de Licinia Damala, y son, como digo, dos epígrafes funerarios. Quizá el más importante que tenemos es este lingote de cobre que aparece en el Pecio Planier, un barco hundido frente a las costas de Marsella, junto a ánforas que proceden lógicamente del mismo puerto de embarque que es en donde se ha realizado estos lingotes, y este lingote se ha embarcado en el puerto de Ónova. Si ustedes ven la inscripción que contiene, es un metalum público que se llama Primuli Siloni, es un liberto, y es nada más y nada menos que el procurator de la colonia onovense, es decir, del puerto de Huelva. A él me referiré también un poquito más adelante por la importancia que este lingote tiene. Y muy recientemente hemos descubierto este otro epígrafe, que es un onovensi que se entierra en el puerto de Valencia. A él me voy a referir después por la importancia que esto tiene. También tenemos información de la ciudad de Huelva en época romana a través de la numismática, de sus monedas. Tiene 3 series monetales con 3 magistrados probablemente sucesivos, que son los que tiene abajo en pantalla. La iconografía es el nombre de la ciudad bajo la sección de Ónuba y no de Ónova como aparece en las fuentes clásicas, pero esto es normal que tenga esa doble sección, contenida en 3 pigas, mientras que en el reverso aparece la cabeza de Tani, lo que nos está marcando una fuerte influencia púnica en la ciudad de Huelva.
Contamos también con información de los autores medievales, los geógrafos medievales, como Al-Idrisi y Al-Hinjari. Hay casi una veintena de citas de autores, pero son estos dos los dos más significativos. Y a partir de ahí ya en época moderna y contemporánea, contamos con toda una serie de autores pertenecientes a nuestra historiografía, que van desde Rodrigo Caro, el más antiguo, en su famoso Tratado de Antigüedades y Principados de la ilustrísima ciudad de Sevilla, iconografía de su convento jurídico, porque Huelva pertenecía al convento jurídico de Sevilla, aunque no será hasta Fray Pedro de San Cecilio cuando por vez primera se reduce Ónova a lo que es la ciudad de Huelva. Esto ocurre en los anales de la Orden de Descalzo cuando se funda el convento de la Merced. Sin embargo, el más importante de esta primera saga, sin lugar a dudas, es Jacobo del Barco, que es el que hace el estudio más amplio basándose en las fuentes grecolatinas. Y por supuesto Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho con su famosa Huelva ilustrada, que nos aporta una información extraordinaria sobre los restos que iban apareciendo en su época, cuando él vivía y iba escribiendo, y nos describe con todo lujo de detalle que son muy importantes para conocer cómo fue Huelva en época romana. Pero la arqueología en Huelva no comienza hasta mediados de los años 60 del siglo pasado. Digamos que podemos clasificarlo en tres etapas. Lo que conocemos como las primeras intervenciones, desde mediados de la década de los 60 hasta fines de los 80, en los que digamos hay que destacar lo que fue la labor del Museo Arqueológico de Huelva y de su entonces director Mariano del Amo, que nos transmite un librito con los restos materiales de la población romana de Ónova. Era poco lo que había, pero muy importante, sobre todo interpretado con los ojos de hoy en día. Es verdad que Mariano del Amo se refería a la Huelva romana como un pequeño poblado de pescadores, algo que continuó muchos años después, hasta que, como veremos, no tiene nada que ver lo que tenemos hoy con lo que se opinaba entonces. Hay una segunda etapa que son esos 20 años que transcurre en la década de los años 80 y 90, que está protagonizada por la Diputación de Huelva y del que tenemos también importantes restos. De ella nos ha quedado bastantes publicaciones, pero yo destacaría esta de Tartesos a Ónova, donde, como digo, se recogen no solamente sobre la Huelva romana, sobre todo el periodo, pero, insisto, hay también datos muy valiosos para interpretar la Huelva de época romana. Y la penúltima, porque a partir del 2010 comienza una nueva etapa, sería el momento en que se produce la declaración de la zona arqueológica de Huelva, y va pues esa década prácticamente, desde el 98 hasta el 2010, en la que ya empiezan a trabajar las empresas de arqueología y que tienen la virtualidad de tratar todos los periódicos históricos por igual, porque hasta entonces nos habían centrado mucho las investigaciones en lo que era el periodo tartésico fundamentalmente. En esa época, pues digamos, con toda esa información que se iba generando, pues aparecen dos trabajos importantes. Este primero, que es un artículo que publico yo mismo, donde se da a conocer la primera aproximación en un mapa de lo que sería la Huelva romana y que luego ustedes van a tener ocasión de ver, y que culmina con una monografía, Ónova Astuaria, una ciudad portuaria en los confines de la Báltica, donde se recoge toda la información, todo lo que se conoce hasta el momento de su publicación en el año 2009. A partir del 2010, digamos que comienza ya una etapa nueva, donde la Universidad de Huelva se implica muy directamente en la investigación de la ciudad, y dentro de esa investigación, en la etapa romana, que era poco conocida y hasta ese momento, como digo, muy poco valorada. Y como verán, el panorama ha cambiado radicalmente en esta última década. El conocimiento arqueológico que tenemos de la ciudad de Huelva se basa nada más y nada menos que en unas 356 intervenciones de todo tipo. Algunas se limitan exclusivamente a lo que es un seguimiento de una zanja que se está abierto en una calle, en otros casos es una excavación de mucha más envergadura, pero en todos los casos es información arqueológica que vamos obteniendo para comprender cómo fue la ciudad y especialmente su puerto en época romana. No todas estas excavaciones han dado restos romanos, pero tan importantes son las que lo dan como las que no lo dan, porque eso nos va delimitando un poco lo que fue la ciudad romana y descartando otras zonas que no fueron ocupadas en ese periodo. Dentro de todas esas intervenciones
de todos esos restos que hemos ido obteniendo desde mediados de los años 60 del siglo pasado, por lo tanto en esos prácticamente casi 60 años, hay una serie de restos que yo destacaría, que son los que tienes en pantalla, como el acueducto, la portada de la villa, los restos de Pablo Rada, el basamento de las Agustinas, bueno, entre otros, que son muy importantes no solamente por el nivel de conservación que tiene, que en algunos casos también, sino por la ubicación topográfica y por la significación estructural y funcional que tienen, que son muy importantes para reconstruir lo que fue la ciudad romana. A estos habría que unirle los restos de fábricas de pescado, de fábricas de salazones, que son también fundamentales para nuestra interpretación, y por supuesto añadirle el cinturón de necrópolis que rodean a la ciudad, la necrópolis norte, la necrópolis este y la necrópolis sur, que nos va dando un poco la delimitación de lo que la ciudad fue. Luego hablaremos un poco de estos restos. Pero antes de seguir adelante y para que comprendamos cómo fue la ciudad romana, es preciso que reconstruyamos cómo era la topografía entonces. La Huelva que todos nosotros pisamos hoy día no tiene absolutamente nada que ver con la que existía, no digo ya en época tartésica, ni siquiera en época romana, sino incluso con la que existía hace unos 200 años. Era una topografía absolutamente diferente, con una configuración de la ciudad que poco tiene que ver con la de hoy y con una línea mareal que nada tiene que ver con la rectilínea que tenemos hoy gracias a la construcción del muelle de Levante en el río Tinto. Si observan ustedes, lo que teníamos entonces era una península, un paleoacantilado de edad flandriense. Aquí nos estamos situando más o menos, sería en torno al año 1000, 1200 antes de nuestra era. Observen ustedes que aquí estaría el Cabezo de San Pedro, por lo tanto bañado por el mar. En este plano de 1870, que es el plano más antiguo al que me voy a referir bastantes veces en esta conferencia que tenemos de la ciudad de Huelva, observen ustedes el Cabezo de San Pedro y cómo la ciudad se ha ido extendiendo ya en las partes bajas. Sin embargo, como les digo, hacia ese cambio de era, un poquito antes, el mar bañaba completamente lo que era el acantilado flandense, nuestros cabezos. Por eso no es extrañar que, por ejemplo, en el Cabezo de la Esperanza, en la parte baja, aparezcan ballenas. Cuando se construyó el parque que hoy vemos, empezaron a aparecer huesos esqueletos de ballenas. Son ballenas que estaban varadas en la playa que discurría y que estaba bañando, digamos, lo que era ese paleoacantilado. Así que fíjense ustedes lo que ha variado esa cuestión. Si observamos esta bonita foto de la ría de Huelva de los años 60 del pasado siglo, del siglo XX, observamos que esa península a la que antes me he referido, está todavía prácticamente intacta. Supongo que la ven ustedes en pantalla. Y aquí está el Cabezo de San Pedro. Prácticamente no se ha quitado ningún cabezo y además no está prácticamente nada urbanizada, con lo cual la encontramos aquí fosilizada y vemos cómo a partir de ahí la ciudad ha ido creciendo a medida que se iba ganando terreno al mar, al igual que esta punta iba evolucionando, donde está construido hoy todo el polígono industrial de Huelva, que son terrenos mucho más recientes. Observen ustedes que ya en una foto, un poquito más reciente, esa península todavía se ve un poquito, pero ya prácticamente se va fagocitando poco a poco por las construcciones, aunque nos quedan todavía muchos cabezos. El más significativo es el Cabezo de San Pedro, pero observen ustedes aquí donde está el Paseo de Santa Fe, esta manzana está ocupando otro cabezo que se taló de a pie, es decir, se desmontó por completo, es el Cabezo del Molino de Viento, y como ese otros cabezos que se han desmontado por completo. Por fortuna aún quedan algunos de esos testigos, a los que ahora tampoco me voy a referir. Y volvemos a este plano, al plano de 1870. Los arqueólogos recurrimos mucho cuando analizamos las ciudades, cuando estamos trabajando en ciudades históricas superpuestas, que es lo que es Huelva, una ciudad que ha ido creciendo sobre sí misma, desde el 1100 ante nuestra era hasta hoy día, sin solución de continuidad. Recurrimos a los planos topográficos más antiguos que tengamos. Hay ciudades que tienen planos desde el siglo XVI.
Nosotros el más antiguo que tenemos, lamentablemente, es de 1870, del siglo XIX, pero tiene la virtualidad de contar con las curvas de nivel, que la ven ustedes que están dibujadas debajo de lo que es el caserío, debajo de lo que es el urbanismo. Y esto para nosotros es muy importante. Observen ya lo que les voy a decir. Aquí está esa paleopenínsula, la ven ustedes, la estoy siguiendo. Seguiría por aquí, pero ya está fuera de plano. Aquí está el Cabezo de San Pedro y cómo la ciudad ha ido creciendo a las faldas de esos cabezos, a las faldas de esa elevación, pero fíjense ustedes que crece de una manera un tanto peculiar, casi en forma de gaviota, tiene entrante, salientes, entrante, saliente, entrante, saliente y entrante. Es decir, crece el ritmo de cómo se va continentalizando la parte baja, cómo desde arriba se van aportando una serie de sedimentos, la marisma se continentaliza y sobre esas puntales se va construyendo, por eso quedan senos que no están, digamos, en tierra firme. Un ejercicio metodológico que hemos hecho es quitar el caserío a ese plano y dejar el plano topográfico básico, es decir, lo que son los cabezos, lo que es la paleopenínsula y lo que son las curvas de nivel. Y ya empezamos a observar esas cosas que les decía antes. Es muy importante que veamos los pasos naturales que existen entre los cabezos. Aquí los tengo marcados. Uno que viene prácticamente norte-sur, para que ustedes lo entiendan, vendría bajando la calle Manuel Sidró, donde está el Instituto el Instituto Rábida, baja por calle San Andrés, continúa, atraviesa Plaza de San Pedro, continúa por la calle La Fuente y sigue por Vázquez López hasta alcanzar ya la zona del puerto, hasta alcanzar el agua, digamos. El otro eje viene bordeando un pasillo estrecho que quedaría entre la paleopenínsula y el agua, que sería por la calle Aragón, subiría por la calle Daoí, se cruzaría con el otro paso en la plaza de San Pedro y continuaría ya por este paso estrecho, este paso angosto entonces, que hoy ocupa la calle Pablo Rada y San Sebastián. Y curiosamente, en esas vías de comunicación se ubican tres puertas de época romana. Una la conocemos de antiguo, me referiré a ella. Otra de reciente descubrimiento, que también me referiré, y tenemos indicios, solo indicios, de una tercera puerta por la zona casi cerca de la ermita de la Soledad, de la que solamente hay indicios, pero esa excavación es muy antigua, se tapó y no tenemos muchos más datos. Y es de suponer que algo habría, alguna puerta ya a lo que sería la entrada del puerto. Ahí podemos añadirle lo que es la línea mareal que va siguiendo lo que le he dicho antes, esa sinuosidad a la que me refería, con una serie de entrantes, un saliente, donde curiosamente se sitúa un embarcadero al que me referiré después, otro entrante, otro saliente donde se ubica una necrópolis y otro entrante donde se ubica la setaria, es decir, la fábrica de transformación del pescado, la salsa de pescado, que tiene que estar siempre en la orilla. Con lo cual ven ustedes que todo va cuadrando en nuestra interpretación. Y aquí van a ver ustedes de una forma mucho más gráfica cómo era Huelva en época romana. Esto es un plano actual de la ciudad de Huelva y hemos llevado el agua a cómo era entonces. Y observe que están, digamos, muchas edificaciones, mucha parte de Huelva estaría bajo el agua, estarían inundadas. Aquí se lo pongo un poquito más detalle para que ustedes se ubiquen. Este es el Ayuntamiento de Huelva y esta es la Gran Vía, que estaban totalmente sumergidas. La Plaza de San Pedro, como ven ustedes, la Plaza de las Monjas, ustedes estaría prácticamente en la orilla de esa ensenada, que es donde, como luego veremos, ubicamos el puerto. Y luego el resto de entrante y de saliente, porque son los conos que se van produciendo por esos pasos que antes les he señalado. Ese norte-sur, que viene desde la parte norte y luego ese paso este-oeste que está hoy caracterizado por Pablo Rada y calle San Sebastián. Ahí se van produciendo esos conos de adhesión, esos aportes de tierra y de una manera natural por un lado y luego inducida por el hombre hemos ido ganando el terreno al mar hasta la Huelva que hoy conocemos. Pero era así como tenemos que imaginarnos Huelva en época romana para poder entender todo lo que les voy a contar. Vuelvo al plano para refrescar un poco la memoria. Aquí tienen ustedes esos senos. El ayuntamiento pues estaría aquí,
Bueno, ya el ayuntamiento está aquí porque ya se ha ganado terreno al mar, pero observen esos senos que todavía persisten a pesar de que ya se ha ido construyendo sobre ellos. Y esto es algo muy curioso. Después de que estas hipótesis las tenemos ya desarrolladas y publicadas, conocimos este óleo sobre tabla anónimo, que se pinta en 1830, es una vista desde la banda de Bacuta, digamos, y está reproduciendo lo que ve en Huelva, con el arco de la estrella en la punta, que aquí tenemos una litografía, un arco que estuvo en pie hasta fines del siglo XVIII, pero observen ustedes cómo se aprecia eso que les he dicho, un puntal, que es ese puntal principal, con un seno y aquí con otro seno. Esos senos ya se van colmatando y cubriendo de tierra, como ustedes pueden ver. 40 años, 50 años, 60 años, 70, 80 más tarde, esto sería más tierra, más tierra, más tierra, más tierra, hasta el punto que donde hoy están estas naves ya está totalmente continentalizado y las naves, naturalmente, pues ya se quedarían más en el curso de lo que es el río. Y es muy curioso, en este óleo, en este precioso óleo sobre tabla, observen ustedes al fondo ese acantilado flandriense, esa península caracterizada por los cabezos que están sobre esa península. Curiosamente 7 colinas, como ocurre en el caso de Roma, es pura casualidad, pero entre ellas el cabezo de San Pedro con la iglesia de San Pedro y el cabezo de Molino de Viento con el molino de viento en lo alto. Bien, pues así, sobre un plano actual ya de la ciudad de Huelva, vamos teniendo ya esa configuración que les decía, un eje norte-sur, un eje este-oeste, con las 3 puertas y una probable cuarta, y rodeado por una serie de necrópolis que, como ustedes saben, en época romana se ubican en lo que son las afueras de la ciudad, por lo tanto nos la va delimitando. Si nos extendemos un poquito más hacia afuera, es decir, aquí tenemos lo que es Huelva, que hemos estado viendo antes en ese plano, pero esos caminos que les marcaban se proyectan hacia el territorio, se proyectan hacia el exterior y son las calzadas que nos comunican con el resto de las ciudades, con el resto de la Bética y a la postre con el resto del imperio. Nada se sabía de este territorio hasta muy recientemente, en el que comenzamos un proyecto de prospecciones arqueológicas y de no conocer prácticamente ningún asentamiento romano. Observen ustedes que vamos ya por casi una veintena, porque algunos están, digamos, fuera de la pantalla que ustedes ven. Eso es un cinturón de villas rústicas y señoriales que están pensadas para que las personas vivan fuera de la ciudad, pero sobre todo para que se explote el territorio y alimenten fundamentalmente la ciudad de Huelva, además de todo el entorno inmediato, y naturalmente también habría exportación hacia la zona minera. Una de esas villas la conocen ustedes bien porque se ubica en el Campus del Carmen, en nuestra universidad, en ese pequeño promontorio que hay a la entrada del campus, que está muy significado por ese edificio de acero cortén. Aquí está una de esas grandes villas, de la que desgraciadamente se conserva poco, porque además el elemento más significativo, que es el silo, un silo de época romana muy peculiar, no se conservó, no se destruyó tampoco, está, digamos, sepultado, está bien protegido, porque en aquel momento el arquitecto pues, no consideraba conveniente su integración. Allí pueden ustedes ver algunos sillares de esa villa, y conservamos en el Museo Arqueológico de Huelva los materiales que extraímos de esa intervención, entre los que destaco estos fragmentos de mosaicos polícromos, lo que significa que esa villa, aparte de su condición, de su función agrícola, también tenía una función residencial de algunos de los señores que vivían en la ciudad de Huelva, en la ciudad de Ónova Aestuaria. Y también está rodeado el territorio por toda una serie de industrias alfareras. Tenemos una serie de hornos, tanto cercanos a la ciudad como un poquito más alejados, que son los que se fabrican para contener tanto los productos agrícolas que se producen en ese cinturón al que me referí antes, como sobre todo los productos pesqueros que se distribuyen por toda la costa de Huelva y que luego son exportados hacia lugares muy lejanos, como también tendremos ocasión de ver. Y bueno, es aquí como ya se va conformando un poco un plano de cómo debió ser la ciudad de Huelva en época romana. Observen ustedes lo que les he comentado antes, la línea mareal, marcada con esta línea azul que ven ustedes en pantalla y que está, como digo, representando esos puntales y esos senos de entrada, las 2 vías de comunicación,
las puertas y todos los restos que tiene usted a la derecha, que los hemos ido cualificando entre domésticos artesanales, monumentales, domésticos, etcétera, que nos va dando ya una idea de cómo fue Huelva en ese momento. Algunos de esos restos significativos a los que antes me refería en uno de los primeros planitos que puse, los vamos a ver rápidamente. Uno de ellos es la puerta, en donde hoy se encuentra el cuartel de la Policía Nacional ya abandonado en el Paseo de Santa Fe. Como les decía, allí había un cabezo, el cabezo de Molino de Viento y a la derecha el cabezo de San Pedro. Entre ambos se producía un paso angosto de acceso a la ciudad, y ahí había una portada, en lo que aparece eso como la portada enhiesta, la portada en pie, que dura hasta fines del siglo XVIII, y que las fuentes no recogen, y sobre todo aparece reproducida en el primer escudo de Huelva. El escudo que tenemos hoy, el que vemos con el ancla, esa portadita y el lema, no es el escudo original. El escudo original es este que ven ustedes, el Portus Maris Terrae Custodia, donde está representado esa portada, que no es otra cosa que una portada romana. Además está dibujado al modo romano, como una puerta clásica, y encima el cabezo de San Pedro, o sea, el cabezo de San Pedro con el castillo que estaba ubicado en lo alto del mismo. Esta puerta estaría ubicada aquí, como digo, en la subida, en la calle Daoy, entre los dos cabezos. Y nuestro extraordinario pintor onubense Juan Carlos Castro Crespo nos la pinta de esta manera, aunque en mi opinión sería un poquito más ancha, porque hemos calculado cómo era el paso con los cabezos y cabrían hasta 3 arcos, el arco principal de paso de carruaje y los arcos laterales para pasos de peatones. Para que se haga una idea, sería algo parecido a lo que es la puerta de Carmona, perdón, la puerta de Córdoba en Carmona, una puerta ubicada también entre dos pequeñas elevaciones, entre dos pequeñas lomas, dos cabezos, y que estaría intestada entre los dos. Esta puerta que vemos ya es renacentista, pero está forrando la puerta de época romana que se ha excavado y que sería de esta guisa, tal como la estamos viendo en esta imagen, y esto se parecería mucho a la puerta que estaría ubicada en Huelva, aquí en este espacio entre los dos cabezos. Pero les decía antes que se ha descubierto otra nueva puerta, una puerta en un sitio bastante importante de la ciudad, que es en la esquina de la calle San Andrés con la plaza de San Pedro. Ahí hay un importante conjunto de restos que están conservados. Si ustedes se fijan, verán que la planta baja no tiene ni puertas, ni escaparates, ni ventanas. Tiene unas ventanas pero cegadas. Es porque ahí están esos restos que todavía no han sido, digamos, puestos en valor para disfrute de la sociedad, pero están ahí conservados a la espera de que en algún momento pues, se pueda hacer algún proyecto con ellos. Aquí nos encontramos restos arqueológicos que van desde lo más antiguo, siglos VIII, VII, VI, hasta época medieval, con una muralla que es de época romana, que construida con sillares de época anteriores, y en la que hemos descubierto el arranque de una puerta que ya estamos estudiando, aquí la tienen ustedes, la estamos ya reproduciendo, y que sería la segunda puerta conocida de la ciudad, la puerta norte, la que da entrada desde los accesos que vienen de la zona minera, y en torno a la cual, delante de la misma, pues nos encontramos naturalmente con una necrópolis, que es lo habitual en época romana. Otros restos importantes son los que aparecieron y lamentablemente han desaparecido en la calle Pablo Rada. En la calle Pablo Rada apareció un pavimento, que en su día dijeron que sería una plaza lastrada, ¿no? con lastras de mármol, pero que hoy no tenemos ninguna duda, por un análisis muy minucioso de la poca documentación que tenemos, porque lo que tenemos son prácticamente esta foto, publicado en ese librito que les hablé antes de Tartesos a Ónova. Tenemos algo de memoria de excavaciones y los materiales que están contenidos en el Museo Arqueológico de Huelva. Y llegamos a la conclusión, no tenemos dudas de que se trata de unas termas, las termas de la ciudad, aunque opino y creo que no serían las únicas, estas más bien serían las termas portuarias, que es una cosa muy habitual y además están muy cercanas, son las más cercanas a la zona portuaria, como ahora vamos a ver también. Y muy importantes son las necrópolis, el cinturón de necrópolis, como les decía, hay una necrópolis norte, una sur y otra este, nos dan una distribución de lo que la ciudad fue. Esos son zonas extramuros, como es lógico. Esas necrópolis las conocemos, unas más y otras menos,
Empezaré por la que conocemos menos, que es la necrópolis este, que está dividida en dos sectores. Por un lado, en lo alto del Cabezo de la Esperanza, donde en los años 60 se excavaron algunas incineraciones junto con otras más anteriores, pero incineraciones de época romana, y en la parte baja, donde un poquito más recientemente, años fines de los 70, 80 quizás, se excavaron algunas tumbas, entre ellas una tumba infantil y otra probablemente perteneciente a un cirujano por el ajuar que contenía dentro. Pero además tenemos noticia también de esta necrópolis por la fuente, por la historiografía, lo que nos cuenta Moranegro y lo que nos cuentan otros autores, de aparición de restos funerarios, o sea, de enterramiento cuando se construye el convento de San Francisco. De manera que aquí tenemos una necrópolis importante de la que, como digo, no tenemos demasiados datos. Algo mejor conocemos la necrópolis sur, digamos en lo que es la zona, la calle Vázquez López, hasta lo que sería alcanzar el puerto. Aquí ya se hizo una excavación, también hace unos 10 o 12 años, donde se excava casi una treintena de tumbas, pero en todos los solares que se han ido excavando en el entorno han ido apareciendo evidencias de esa necrópolis. Esta sería la necrópolis portuaria. Es una necrópolis que está pensada para ser vista desde el mar. Cuando el navegante llega, ve la necrópolis. El romano le gusta mucho que su tumba, que su enterramiento sea visto, por eso se pone a las puertas de la ciudad, y mientras más cercano esté a la puerta, más caro es el sitio, porque todo el mundo tiene que pasar por ella para acceder a esa puerta. Aquí nos encontramos fundamentalmente incineraciones, tanto infantiles como de adultos, con diferentes tipologías, a la que ahora no me voy a referir, siempre con los ajuares, de los que luego también hablaré, e incluso con los tubos de libaciones. En este caso es una ánfora, la boca de una ánfora cortada y vuelta del revés. Un tubo de libación es un tubo por el que se introduce la comida a los muertos cuando se realizan los banquetes funerarios en las fiestas funerarias que se hacen en los cementerios. Van los familiares, comen y el muerto participa de esa comida, introduciéndolo, como digo, alimento por esas libaciones. Sin duda, la necrópolis que mejor conocemos es la necrópolis norte, la que se ubica en un espacio muy amplio que va desde prácticamente la puerta que hemos visto antes, que hemos detectado en la plaza de San Pedro, esa esquina que le he dicho con la calle San Andrés, hasta el antiguo colegio francés, es decir, hasta la plaza Ivonne Casenave, prácticamente hasta donde está la estatua de Juan Ramón Jiménez. Esa necrópolis se conoce desde mediados de los años 60. Ya Mariano del Amo excavó en lo que era entonces el Colegio Marista, que algunos de ustedes recordarán, que estaba allí ubicado. Aparecieron un conjunto de tumbas, fundamentalmente inhumaciones, o casi todas inhumaciones de época tardía. Estamos hablando de los siglos IV, incluso V, por lo tanto es la parte más nueva de esa necrópolis de época romana. En todos los casos, enterramientos en caja, cubiertos con tégula y con sus ajuares. Pero esa investigación continuó y cuando se desmonta el colegio francés para construir el actual edificio, se realiza una excavación de bastante envergadura, primero por la Universidad de Huelva y luego por otras empresas que fueron continuando con este trabajo, y se sumaron pues más de 50 tumbas de diferente naturaleza. Enterramiento bajo tégula, en cajas, incineraciones, cremaciones, pero enterradas en unos sitios donde se creman, en fin, una tipología muy variada, que nos aportó también una serie de recintos funerarios, como estos muros que están acotando esa necrópolis, y algunos monumentos, como un monumento funerario circular, que está conservado en una vitrina en la esquina del edificio, y este otro que está en el patio del edificio. Este otro probablemente se trate de un cenotafio, porque no tiene enterramiento dentro. Un cenotafio es un enterramiento, un monumento que se dedica a un difunto cuyo cuerpo no ha aparecido, bien porque se ha ahogado, bien porque ha muerto en una guerra o por cualquier otra circunstancia. Entonces los familiares pues le dedican una tumba, aunque no tengan el cuerpo para enterrarlo, pero sí honran su memoria de esa manera. De aquí provienen por una serie de ajuares, de los que le pongo una selección, algunos de ellos valiosos, como este remueve perfume, que es de vidrio policromado, que digamos que es bastante difícil técnicamente de obtener, toda una serie de ajuares muy cotidianos, como son las paletas de tocador con las agujas, son con lo que las mujeres se aplicaban sus perfumes y el maquillaje y demás, vasos, agujas para el pelo, etcétera, y sobre todo
los tres elementos clásicos que aparecen en todo enterramiento: vaso y plato para beber y comer, lucerna para iluminarse en el más allá y la moneda para pagar a Caronte, al barquero que le está esperando en la laguna Estigia para transportarlo hacia el Hades. Con lo cual digamos que tenemos toda la panoplia en los ajuares en esta necrópolis. Ya tenemos incluso las primeras reconstrucciones de esta necrópolis, que se ubica en esa vaguada que estaría formada por todos los cabezos que le rodean, algunos de los cuales ya han desaparecido, y que estaba sepultada a muchos metros. Si ustedes recuerdan, el antiguo colegio francés estaba sobre una elevación que no eran otra cosa sino que sedimentos de estos cabezos. Por eso la necrópolis aparece tan profunda, porque estaría en la base de esa colmatación. Y un elemento importantísimo que aparece ya aquí en la parte norte del plano es el acueducto de la ciudad de Huelva. Un acueducto que sin duda es la obra de ingeniería más importante que se conserva de época romana. El problema es que no se ve porque es un acueducto subterráneo. Esto no significa que no hubiera algunas arcuaciones, o sea, algunas arcadas elevadas, para salvar el desnivel que hay en lo que es la actual Cuesta del Carnicero, la calle Buenos Aires, donde está, digamos, la estatua de Juan Ramón Jiménez. Había un desnivel que de alguna manera habría que salvar, y aunque ciertamente se puede salvar de diferentes maneras, porque ya se conoce la bomba de Tesibo, el tornillo de Arquímedes, pero no se descarta que existieran algunas arcuaciones, porque así se nos transmite en algunas fuentes medievales que nos hablan de los ojos que transportan el agua. Sea como fuere, disponemos de un tramo aéreo, que es el que está en la necrópolis del Colegio Francés. Aparte de todos los enterramientos, pues nos aparece el tramo del acueducto, que lo tiene usted aquí conservado en ese patio, junto al monumento funerario cenotáfico al que antes me refería. Pero lo más espectacular, sin duda, son las galerías subterráneas que se conservan desde, digamos, el santuario de la Cinta hasta ya prácticamente la zona baja de la ciudad, hasta lo que hoy es más o menos la Clínica de los Naranjos, el Instituto Rábida. Hasta ahí se conservan galerías subterráneas con una serie de registros. Recientemente hemos llevado a cabo un proyecto de investigación y seguimos con él, puesto que ahora se está restaurando la conocida como Fuente Vieja, que tanta significación ha tenido en nuestra población, porque de ella se ha alimentado de agua hasta hace muy poco tiempo, y todavía hoy riega huertos del entorno, puesto que todavía sigue proporcionando mucha agua y la seguirá proporcionando de por siempre, porque el cabezo no es otra cosa que una bolsa de agua que capta todo el agua de lluvia, está contenida en él y solamente hay que pincharlo para que ese agua salga, que es lo que los romanos hicieron en su momento. Bueno, pues la Fuente Vieja no es otra cosa sino que una caja de agua que data de época romana, con toda probabilidad un ninfeo, es decir, un lugar sagrado en el paso de entrada casi a la ciudad, en esa calzada que luego discurriría, como le decía, por la calle Aragón para entrar a la ciudad, y donde se obtendría agua para las villas de todo ese entorno, y porque el agua a la ciudad se distribuiría a través de las galerías, de las que ya estamos haciendo las primeras reconstrucciones en 3D, y aquí tiene usted un plano con todo lo que ya conocemos, desde la ciudad deportiva con unos ramales secundarios hasta el ramal principal por todo lo que es el Cabezo del Conquero, hasta la Fuente Vieja y continuando ya hacia la ciudad. Toda esta investigación multidisciplinar en el que se recoge todo lo que hemos conocido, se recoge en un libro que hemos publicado recientemente, hace unos meses, Aqua Novensi, publicado por la Universidad de Huelva, y por lo tanto pues pueden ustedes acceder perfectamente a él y ahí tener más conocimiento de esta maravillosa infraestructura. Y para entrar ya en la última parte de la conferencia, voy a referirme a los hallazgos más recientes y yo creo que más espectaculares y más importantes que estamos teniendo. Sobre todo, más que hallazgos, son hallazgos antiguos reinterpretados ya desde una nueva visión, que son los referidos al puerto de Huelva. Porque a fin de cuentas eso es lo que era Huelva, como luego también insistiré en ello. Un puerto con un pequeño núcleo de población. Así ha sido siempre hasta 2 o 3 décadas en el que ya cambió esa tendencia y tenemos una ciudad mucho más desarrollada. Pues bien, ese puerto se ubica, como ustedes ven, en ese círculo que he puesto, en esa vaguada, en esa ensenada, un poco al abrigo de las corrientes, donde se instalarían todas esas, o la mayoría de las infraestructuras portuarias. Volvemos al plano que ya les puse antes de cómo era Huelva en época romana, y aquí tenemos, digamos, esa ensenada,
Y aquí, en estas dos orillas, en estas dos vertientes, estaría ubicado el puerto de la ciudad en época romana y probablemente también en época tartésica, en época protohistórica, aunque algunas variaciones sí que habrían. Aquí tenemos ya modelizado lo que es la topografía antigua, con todos los cabezos y con todos los restos marcados negros. Esto, si se ampliara, pues aparecería el plano de cada uno de los restos. Observen ustedes cómo todos los restos romanos se ubican en lo que es esa paleoensenada, en los pasos y hasta las puntas, y nada encontramos fuera de él, puesto que era agua. Podríamos encontrar, y no se descarta en algún momento, en alguna excavación que se haga, algún barco hundido, alguna barquita, algún pecio que quedara sumergido y naufragado en ese momento, aunque todavía eso no nos ha ocurrido. Pues bien, ese puerto lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, ahí lo tienen ustedes en pantalla, lo que es a la derecha de la pantalla, lo que es el puerto, digamos, más de carácter industrial, o sea, el puerto más pesquero, digamos, ¿no? Pesquero industrial, ahora veremos. Y por otra parte, el puerto más administrativo, porque Huelva, a ser una colonia, y en función del epígrafe que antes vimos, ese lingote de cobre, tenía un procurador, un procurator metallorum. A ello me voy a ir refiriendo poco a poco. En lo que se refiere a ese puerto pesquero industrial, pues tenemos lógicamente las instalaciones de la cetaria, es decir, de las factorías, una fábrica de transformación del pescado que se transforma en pescado en conserva y en salsa, las afamadas salsas del mundo romano que se exportan a todo el imperio, de las que la más conocida es el garum, pero que no solo, hay muchas más. Pues bien, entre las calles Palo y antigua Millán Astray aparecieron toda una serie de piletas, aljibes. Lamentablemente no se conservó nada, eran otros tiempos, eran otros políticos, otras administraciones, y digamos que había menos sensibilidad de la que hoy podemos tener por el patrimonio. Pero bueno, conservamos algunas fotos, alguna información que nos transmite Mariano del Amo en ese librito que puse al principio, y junto con el análisis que hemos hecho nosotros de los materiales, pues la hemos podido ir reconstruyendo y viendo un poco su importancia y su cronología. Naturalmente esta setaria, esta factoría estaba ubicado al borde del agua, porque es donde tiene que estar, porque las capturas son arrastradas hacia el lugar del despiece, y más recientemente, hace como a lo mejor unos 10 años, más o menos calculo, recuerdo con exactitud, aparecieron nuevas piletas en el entorno de la calle Palo, que tampoco se conservan, pero no se destruyeron. Digamos que se han mantenido bajo un geotextil y con una protección adecuada, bajo el edificio que se construyó, por si en la posteridad hay alguna posibilidad de ponerlas en valor. Hacia ese puerto drenaban o llegaban toda la pesca que se realizaba todas las transformaciones que se hacían en las setaria repartidas a lo largo de la costa, un tema del que tampoco apenas se conocía, pero que a fines de los 90 publicamos ya una monografía donde recogimos todas las que localizamos en un proyecto de prospección que nos dio a conocer pues casi una veintena de esas factorías donde se pesca, se transforma y se comercializa, pero el producto no sale de estas factorías directamente hacia ningún sitio, van todas al puerto de Huelva y desde aquí se distribuye por un lado hacia el territorio interior, o sea, hacia la tierra llana, hacia el condado y sobre todo hacia las minas, que era entonces un poco el Dorado, donde había multitud de personas trabajando, extrayendo ese preciado mineral. Pero también se exporta hacia lugares muy lejanos, entre ellos, con toda seguridad, la propia Roma. Como veremos, luego cuando vuelva a referirme otra vez a ese lingote de cobre al que antes aludí, que aparece en un barco hundido frente a las costas de Marsella, y junto a ese lingote pues aparecen ánforas que proceden también con toda seguridad del puerto de Huelva. En ese barrio portuario, porque es lo que tenemos un puerto industrial, tenemos un puerto administrativo y un barrio portuario, se han localizado algunas de esas casas, una de la calle Pérez Carasa, está conservada bajo el actual edificio El Comercio Esfera, desde mi punto de vista muy mal integrada, se podía haber hecho un poco mejor, pero bueno, ahí están para que lo vean, si el cristal lo permite, donde aparecen casas, en este caso una casa de 2 plantas, que aparece con las ánforas conservadas en el patio, puesto que es una casa donde se está, digamos, negociando con todos estos productos pesqueros y con otras materias. Otra de las casas, en este caso no conservado, es la Plaza de las Monjas, en el número 2,
donde apareció otra plaza, otra casa, incluso en este caso hasta con piletas, no piletas para transformar el pescado, sino probablemente pues sean para tinte, incluso para otros menesteres, ¿no?, como la púrpura, etcétera, que se fabrica en nuestro entorno. Pero sin duda lo más espectacular es la parte que consideramos nosotros que es el puerto administrativo, un puerto de control imperial. Hace también unos años, en la Plaza de las Monjas, se descubrieron unos restos que no se llegaron a excavar por completo porque llegaba la Semana Santa, había que tapar, no se han destruido, quedan debajo, y sería una gran oportunidad para Huelva que esos restos se sumaran, se excavaran y se conservaran en la plaza con diferentes métodos, con la posibilidad de unirlo a lo que sería a lo que es el Banco de España, que será el futuro Museo Arqueológico de la ciudad. Lo que se excavó no fue mucho, fue esta esquina, aquí otro elemento importante que ahora veremos por qué es esta otra esquinita, y en el interior de esto que sería un gran edificio, del que tenemos una pequeña parte, pero es un edificio de sillares, por lo tanto un edificio importante, contenía muchos elementos propios del comercio marítimo, es decir, aquí nos encontramos con dolias, con ánforas, nos encontramos incluso, como están viendo en pantalla, con aras, ahora en este caso anepigráficas, es decir, están preparadas para que el lapicida las grabe, bien para un muerto, bien para una cosa más honorífica, etcétera. Nosotros hemos hecho la interpretación de ese edificio, que aquí lo tienen ustedes, con los pocos restos que tenemos, pero tenemos esta esquina, teníamos este arranque y tenemos este otro, lo que nos da esta edícula, y proyectando esta otra parte tenía este ancho, y como tenemos otro resto aquí, pues sabemos el largo. Probablemente contaría con un patio interior, porque esto seguramente es la sede de la Procuratela, es decir, la sede de un funcionario imperial, que es el Procurator Metallorum, que nos aparece en el lingote de cobre que antes hemos visto. Porque aquí, a este almacén, llega toda la metal, es decir, llega todo el metal que procede del cinturón ibérico de Pirita, de los diferentes cotos mineros que tenemos, especialmente el de Río Tinto y Tarsi. Llegan a estos almacenes que estarían custodiados siempre, tanto el almacén como todo el recorrido, por el ejército, como es natural, y donde el procurador le coloca su sello a los lingotes, como lo que hemos visto antes, y esos lingotes se exportan ya hacia el resto del imperio. Muchos de estos lingotes, de este material, iría a diferentes cecas para fabricar la moneda con la que se pagan las soldadas. En este caso, tuvieron la mala suerte, pero nosotros la fortuna de que el barco que transportaba estos lingotes, que son muchos, junto con ánforas, que se embarcaron en el puerto de Huelva, naufraga frente a las costas de Marsella. Es lo que se conoce como el Pecio Planier I. Y la importancia de este lingote es la inscripción que lleva, como les dije antes, un metalum publico nomine, es un liberto, llamado primuli siloni. Aquí lo que está es el peso del lingote, y es nada más y nada menos que el procurator de la colonia onubensis. Un cargo que no está en todos los puertos, es un cargo que está en muy pocos puertos del ámbito atlántico y mediterráneo, los más importantes en Ostia Antica, en Pompeya y en la propia Roma, en los puertos tiberinos. Y además este lingote es lo que nos dio pie pues ya a confirmar que Huelva era una colonia, como aquí se indica, el procurator de la colonia onubensis en época romana. Desde el puerto de Huelva, por tanto, se exportarían muchas mercancías que van a parar, muchas de ellas, lo que es Roma, que Roma absorbe todo lo que se produce en el imperio, es una ciudad inmensa y se come todo cuanto se produce y recibe todo cuanto se fabrica. Pero, claro, los naviculares, que son los armadores, van haciendo escala en los diferentes sitios para hacer intercambio de mercancías. Y en esos sitios, pues siempre hay un personaje, un agente portuario que vela por los intereses de esos armadores. Y curiosamente en el puerto de Valentia hemos encontrado, como les decía al principio, este epígrafe, un tal probablemente Valerius onubensis, que se entierra en Valentia y que pensamos, es una hipótesis, tenemos que seguir investigando, que se trata de un agente portuario para defender, como digo, los intereses de los navicularis, de los armadores que operan en el puerto de Huelva. Y ya voy a ir avanzando un poquito con un hallazgo o la interpretación de un hallazgo verdaderamente espectacular. Entre ambas zonas portuarias, la parte industrial y la parte administrativa, y en el fondo de saco de esa ensenada, aparecen unos restos, que aquí lo tienen ustedes, un podio de sillares, con sillares labrados, aquí lo tienen ustedes en planta,
ahí lo tienen con más detalle. Aparece aquí en el patio del convento de las Agustinas, está conservado hoy bajo la cancha de baloncesto, está tapado pero en perfecto estado de conservación, y observen ustedes que está ubicado en el fondo de esa ensenada, prácticamente en la orilla, en un lugar de difícil navegación, donde hay que marcar digamos, la llegada de esos barcos. Pues bueno, esto no es otra cosa sino un faro, que aquí lo tenemos reconstruido y del que incluso hemos hecho ya la cuenca de visibilidad. Aquí lo tenemos junto con otras estructuras como hórreos, almacenes, etcétera, y la reconstrucción que ya estamos haciendo de ese tema. También hemos encontrado alguna infraestructura, como este embarcadero, en una de esas puntas. Ya termino diciéndoles que Huelva se asienta sobre un sustrato púnico. Siempre se creía que la ciudad se había constreñido desde época tartésica, pero no es verdad, como ustedes pueden ver en ese mapa. En época republicana sigue ocupando el mismo sitio y será ya en época imperial cuando da el gran salto ocupando el territorio, explotando todo el territorio, introduciendo el culto al emperador, hasta llegar ya a la ciudad romana de época imperial, que ya he tratado de mostrarle a lo largo de esta conferencia, que espero haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por la atención que me han dispensado. Pero como siempre, aquí, en la hora del aula de la experiencia, la participación es clave. Por eso siempre les pedimos que nos manden vuestros vídeos al siguiente número de teléfono que aparece en pantalla. Vamos a ver ahora lo que nos habéis mandado esta semana. Buenas tardes, soy Manoli Rodríguez Mateo. Ayer tarde asistimos a una clase genial de manos del profesor Francisco Martínez López. Nos habló sobre la Agenda 2030 y de los objetivos sostenibles, que contemplan una serie de medidas para preservar la vida humana y conservación del planeta. Fue genial, muchas gracias, profesor. Hoy es 3 de marzo y quiero felicitar a la Universidad de Huelva porque se cumplen 33 años desde su fundación, que fue un antes y un después en la vida de los onubenses. Muchísimas felicidades, muchas gracias, buenas tardes. Esto ha sido lo que hemos tenido en el programa de hoy. La próxima semana regresaremos con más contenido y lo haremos con el catedrático Sixto Romero. Hasta la próxima semana, les esperamos aquí en Huelva Televisión en la hora del aula de la experiencia.